A continuación, Él crecerá y yo disminuiré. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert. Hermanos, qué gusto poder saludarlos nuevamente en este horario tan especial que el Señor nos permite compartir con usted en su hogar, donde usted nos esté viendo. Es un gusto y una bendición poder compartir con usted. El programa Él crecerá y yo disminuiré, del grupo de oración de María Auxiliadora, dice presente en esta obra evangelizadora. Hoy nuevamente venimos con mucha alegría y con mucho entusiasmo a compartir con ustedes la palabra de Dios y las exhortaciones que Dios tiene para nuestra vida y cómo podemos aprender a vivir cristianamente. Y eso es lo que el Señor nos enseña, nos quiere enseñar día a día por medio de su palabra. La importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra vida? Primero, la palabra de Dios es una fuente de sabiduría. Segundo, la palabra de Dios es como un arma espiritual. Tercero, la palabra de Dios como fuente de consuelo. Muchas veces tomamos decisiones apresuradamente y no ponemos en práctica la sabiduría, el discernimiento que el Señor nos brinda. Y muchas veces, siempre por medio de la palabra de Dios. Nosotros al leer la palabra de Dios aprendemos la manera de tener más sabiduría, de adquirir más sabiduría. Es un arma espiritual, claro, como que no, es nuestra defensa. En la carta a los Gálatas dice la armadura de Dios y ahí menciona cada uno de los elementos que nosotros con los cuales debemos de cubrirnos. Y es como una fuente de consuelo. Recuerde que el Señor nos dice, aunque todos te dejen, aunque estés solo, yo siempre estaré contigo hasta los últimos días, dice el Señor. Y sus promesas las cumple, sus promesas son reales. Pero, ¿por qué le comento yo todo esto? Nosotros como servidores laicos de la palabra tenemos el compromiso y la responsabilidad de llevarle a usted un poco más de bendición, un poco más de acercamiento, porque es nuestro deber traer más almas a los pies de Jesús. Recuerde que el mes de septiembre fue el mes en que se celebró la palabra de Dios. A todos se nos exhortó a leer la palabra de Dios. Y creo que es muy importante actualizarnos con respecto al por qué se celebra el mes de la Biblia. Y hay dos razones principales muy importantes por las cuales la iglesia ha hecho estas fechas muy especiales. La primera es que el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia
completa al español. En 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia al español y esta tenía el nombre de la Biblia del Oso. La de Cosidioro de Reina. De ahí es donde nace la Biblia para los hermanos cristianos evangélicos de la Reina Valera. Pero el significado de la Biblia del oso, había un oso en la portada de la Biblia con un panal. Entonces el significado era de que el panal es la miel, es la palabra de Dios. Y el oso somos nosotros necesitados de esa miel que brota del panal, lo dulce, lo exquisito de lo que es la palabra de Dios. Y porque el 30 de septiembre también se conmemoró la fiesta de San Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín. Estas fechas buscan fomentar la lectura y estudio de las Escrituras para promover valores como la moral, la fe y la paz en la sociedad. Es muy importante nosotros como servidores de la palabra exhortar a nuestros hermanos cristianos católicos debemos de promover la lectura bíblica. Es muy importante para todos nosotros porque nos enseña la manera de vivir, cómo debemos de pensar, cómo debemos de comportarnos, cuál es nuestra manera de actuar. Hay infinidad de situaciones en las cuales los cristianos debemos de tener como cultura tal vez la lectura de la palabra de Dios. Por eso es muy importante de que para mi vida debo de mantenerme cerquita. ¿Cómo puedo aprender yo mi caminar? Recuerde que en el Salmo dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Entonces significa que esa es una luz para que nuestro pie no tropiece ni a la derecha ni a la izquierda. Fomentar la unidad entre los cristianos es muy importante y eso es lo que nosotros queremos llevarle en este programa. Él crecerá y yo disminuiré. Fomentar en ustedes la unidad como cristianos, como hermanos, como iglesia. Todos debemos de mantenernos cerquita de Dios. ¿Cómo podemos mantenernos cerquita de Dios? Pues el Señor nos ha enseñado de que la lectura de su palabra es muy importante para todos nosotros. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, alimento espiritual y vida. Mire, la palabra de Dios, cuando nosotros acudimos a la Santa Eucaristía, tenemos la dicha y la bendición de podernos alimentar de la palabra de Dios. Recuerde que en el libro del Génesis dice que al principio la palabra era Dios, y para eso quiero apoyarme un poquito en lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En su numeral 101 en adelante, dice el Catecismo de la Iglesia, afirma que por condescendencia Dios se revela a la humanidad hablándonos en palabras humanas y que su palabra expresada en lenguaje humano es como la palabra del Padre que asume la condición humana para hacerse semejante a nosotros. Siempre deja en nuestra vida, en nuestro corazón,
que la palabra de Dios es vida. Y no hay nada mejor que el pan bajado del cielo. Recuerde lo que dice en Josué 1:8 y 9. Dice la palabra de Dios: no se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo de día y de noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás éxito. En el versículo 9 dice: no te he mandado que seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Nos está exhortando a que no nos apartemos de este libro de la ley, la palabra de Dios. Lo meditarás de día y de noche, que no se aparte de nuestros labios, para poder hacer conforme lo que en él está escrito. La palabra de Dios es la guía para todo cristiano. Quiero aprender a vivir cristianamente, la palabra de Dios me lo enseña. Quiero aprender a hablar de una manera diferente, la palabra de Dios me lo enseña. Quiero actuar de una manera diferente, la palabra de Dios me lo enseña. Que mis pensamientos sean firmes, honestos, limpios, sinceros, la palabra de Dios me lo enseña. Entonces, en este programa suyo, Dios puso en mi corazón exhortarlos a leer la palabra de Dios. Le mencionaba que en el mes de septiembre se celebró el mes de la Biblia y todos debemos de conmemorar estas dos fechas muy importantes. Una donde se terminó de imprimir la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo sabía, y si lo sabía, pues gloria a Dios. Y si no lo sabía, pues hoy lo vamos a aprender. Que en el año 1569 se imprimió la primera Biblia. Y el 30 de septiembre se conmemoró a San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia del hebreo al latín. Entonces, esto es muy importante para cada uno de nosotros, porque tuvimos la bendición y la oportunidad de que alguien dedicara su vida a la traducción para que pudiera llegar a más y más personas. Pues quiero compartir con usted esta dicha. Josué 1, del 8 al 9 nos enseña cómo debemos de ser nuestra actitud, cómo debe de ser nuestra cultura cristiana. Y esta vez nos bendice enseñándonos de que no se aparte de nosotros este libro de la ley. Meditarlo de día y de noche, que no se aparte de nosotros ni de día y de noche, en todo momento. Yo conozco muchos hermanos que a donde vayan, ahí van con su Biblia, en el brazo, en una mochilita, porque siempre debemos de estar preparados en una aflicción, en un problema. Ahí está nuestro consuelo, ahí está nuestra sabiduría, ahí está Jesús, que siempre está dispuesto con su mano extendida. Ahí está Dios dispuesto a enseñarnos en cada uno de los momentos difíciles o en las alegrías. Él está con nosotros por medio de su palabra. Hay promesas hermosas y como decía el catecismo de la Iglesia Católica, Él se hace palabra.
expresada en lenguaje humano. Mire qué hermoso es poderse alimentar de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a la semana usted escucha su Eucaristía? ¿Cuántas veces ha fallado en su Eucaristía? Es muy importante tener la firme convicción de qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que decidimos para nuestra vida. Seguir a Cristo, hacer las cosas necesarias para poder estar cerca de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Pues Dios es bueno, Dios ha sido bueno y siempre será bueno, porque nos dejó este libro para que todos podamos aprender, para que todos podamos formarnos y para que todos podamos obtener la sabiduría, el discernimiento de poder pensar de una mejor manera mis palabras, mis actuaciones, mis decisiones. ¿Cuántas cosas tenemos en la vida diariamente que tenemos que enfrentar en esta sociedad tan hermosa de nuestro querido país y del mundo entero? No podemos nosotros ser iguales, porque el Señor, cuando nosotros dijimos sí a nuestro Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo, hicimos un compromiso de seguirle, de estar con Él, de creer en Él, de amarlo a Él, pero solo de palabra. En este programa que el Señor nos ha permitido llevar a sus hogares, el propósito es de que usted tenga esa arma espiritual en su vida, en su mente, en su corazón. Acabo de tener una experiencia hermosa, una experiencia maravillosa. Hubo una persona que me invitó a orar en su casa porque en los espejos aparecían cosas raras, excremento, se oían ruidos, incluso llantos en la terraza, y había mucha inquietud en ellos, había miedo, y me invitaron. Entonces, sin el miedo, sin nada, yo sabía a lo que iba y llevaba la palabra de Dios. Tengo la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente y en mi boca. Y tuvimos la oportunidad de orar en esta casa, de orar por esta familia, de orar por cada uno de los miembros, por la cabeza de ese hogar. Porque es muy importante tener esta arma espiritual para alejar todas las acechanzas. Recuerde que al recibir nosotros a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en presas, porque hay un cazador que anda 24 horas al día buscando a quien cazar. Entonces para él nosotros somos presas, pero a él debería de hacérsele difícil cazarnos, porque nosotros estamos respaldados con la presencia de Dios y nos alimentamos de su palabra, de su cuerpo y de su sangre. Entonces nosotros no deberíamos de temer. Nosotros fallamos muchas veces en abrirle las puertas al enemigo y es ahí donde logra entrar. Pero también las podemos cerrar. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo.
Pero ¿cómo sabe usted que yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios? Entonces, la exhortación es a que lea. Es muy importante la lectura de la palabra de Dios. Es muy importante que usted tenga un tiempo ya estimado y declarado para leer la palabra de Dios. Fórmese, crezca espiritualmente. Hay muchas formas de poder crecer, de poder formarnos, de poder leer. Hay tantos cursos de las cartas paulinas, hay cursos de San Mateo, cursos de San Marcos. Entonces, hay tantas personas que nos quieren enseñar cómo podemos nosotros fomentar en nuestra vida la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Hoy en este programa yo de todo corazón le exhorto a que no la tenga nada más de adorno. El padre de mi parroquia decía, hay muchos hogares que yo he llegado y la tienen en uno de los salmos, tienen abierta la palabra de Dios, y les pregunto cuántas veces la han leído, si saben el salmo, y me dice no. Entonces es muy bonita tener una Biblia como adorno en la casa, porque es muy bonita, pero es más bonito si nosotros la tenemos en nuestro corazón, y a la hora de cualquier situación o cualquier porque incluso nosotros debemos de estar preparados para darle una palabra a alguien, a alguna persona necesitada. A usted le ha dicho alguna persona, ahí le encargo sus oraciones, ahí le encargo que ore por mí. Cuando usted llega a una visita al Santísimo, ¿cómo se dirige a Él? Y todo esto nos lo enseña la palabra de Dios, porque es la persona más especial, debería de ser la persona más especial en nuestra vida, a la cual nosotros dedicarle el tiempo necesario para poder adorarlo, para poder bendecirlo y para poder suplicarle. Recuerde nuevamente que la palabra de Dios dice, piden pero no saben pedir. Entonces, ¿cómo podemos aprender a pedir? Porque muchas veces solo pedimos, pero no sabemos cómo pedir. Y la palabra de Dios dice Jesús, todo lo que pidan, pídanlo en mi nombre. Pero yo se lo estoy compartiendo así parafraseando, pero yo quisiera que entre en su corazón, entre en su mente, que aprender todo esto que yo le estoy compartiendo en este programa, porque es nuestra fuerza, es nuestro respaldo, cuando vienen los dardos incendiados del enemigo, ¿cómo los podemos combatir? Solo con la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? La palabra de Dios tiene que ir limpiando rencores, envidias, celos, malas palabras, malas actitudes, vicios, tantas cosas que el mundo nos ha ofrecido, y más de en algo hemos caído. Por eso es muy importante la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Denle la importancia necesaria a la palabra de Dios, porque en ella es vida. Es una fuente inagotable, de sabiduría, alimento espiritual, y es una fuente inagotable de vida. En ella podemos vivir. La palabra de Dios es el árbol de vida que te ofrece el fruto bendito. Mire, mi hermano, qué hermoso es esto. La palabra de Dios es el árbol
de vida que nos ofrece el fruto bendito. Mire qué hermoso es un fruto bendito. Y hoy quiero dejarle en su corazón a usted que nos está viendo, agradecerle de todo corazón que le dé la importancia que merece la palabra de Dios a su vida. No podemos hacer nada. La palabra de Dios dice que sin Dios no podemos hacer nada. Y nada es nada. Nada podemos hacer. Por eso yo lo invito nuevamente. Y no me cansaré de invitarlo. Y todos los hermanos que somos servidores de la palabra, debemos de exhortar a todos los hermanos cristianos católicos a la lectura de la palabra de Dios. Porque solo en ella podemos encontrar la sabiduría y solo en ella podemos encontrar el discernimiento a nuestras decisiones y a nuestras actuaciones. Por eso le ruego de todo corazón, tenga su Biblia en casa, tenga su Biblia en el trabajo, tenga su Biblia donde usted tiene un tiempo especial que dedicarle a Dios. Haga su tiempo especial para la lectura de la palabra de Dios y el Señor hará maravillas en su vida, como en muchos de nosotros ha hecho. Hemos aprendido un poco de la palabra de Dios, porque el Señor nos dio el tiempo y nos dio la perseverancia para seguir adelante y poder compartir con ustedes lo hermoso que es la palabra de Dios. Léala. Le dejo en su corazón esto, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Dios me los bendiga. Este es su programa, Él crecerá y yo disminuiré, del grupo de oración María Auxiliadora. Paz y bien a su vida, un abrazo fraterno y la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Paz y bien a sus vidas. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert.